Bueno, buenas noches, o buenos días o buenas tardes. El día de hoy vamos a eh, hablar sobre teoría literaria, parte 2. Vamos a centrarnos en lo que son las figuras literarias y vamos a, sobre todo, ver unos ejercicios prácticos, ¿no?, que ustedes podrían hacer con esto. Bien, empezamos. Si te preguntas quién es la persona que está, la estatua que está acompañando nuestra imagen, él es Aristóteles, ¿no? Es importante porque fue el primero que sistematizó la teoría literaria, ¿no?, en su libro Poética y con, construye con eso el primer tratado, ¿no?, o libro que hable sobre lo que es específicamente una reflexión sobre la literatura. Bien, vamos a continuar con esto. Ah, bien, en esta imagen que vemos acá, tenemos a eh, un cartel que dice: ojalá te quedes visca, tartamuda y sin dientes. Y alguien responde: pero Silvio, no podemos poner eso. Entonces pon, dice Silvio: ojalá se te acabe la mirada constante y la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Bueno, esta parte pertenece a una canción que se llama Ojalá, ¿no?, de Silvio Rodríguez. Eh, ¿Qué operación ha hecho Silvio Rodríguez con las palabras para que no suenen tan bruscos, ¿no? Bien, ah, se dan cuenta que lo que ha hecho es embellecer, ¿no?, las palabras bruscas de acá, reformularlas para que no se oigan tan bruscas, tan directas, ¿no? Y las ha hecho poesía con eso, ¿no? Bien, a ese proceso se le llama convertir, ¿no?, el lenguaje ordinario en lenguaje literario. Eh, a ese proceso, para llegar a ese proceso, se utilizan unas herramientas que se llaman, unos recursos que se llaman las eh, figuras literarias. Vamos a ver eso, pero antes vamos a ver el temario. Tres temas, ¿no? Vamos a primero ver la periodización de la literatura universal, es decir, de lo que vamos a hablar, ¿no?, de acá en adelante, las figuras literarias y los ejercicios. Bien, periodización de la teoría literaria. A ver, la rama que se encarga de periodizar, ¿no?, de escribir, explicar, ¿no?, eh, se llama la historia literaria, ¿de acuerdo? Para describir, recordemos que la literatura tiene tres disciplinas. Una que explica la literatura, o el menos intenta de explicarla, describirla, reflexionar sobre ella, que es la teoría literaria, al campo donde pertenecen las figuras literarias y los géneros literarios. Y también tenemos un campo que es la que valora los textos que son, que suponen valiosos para determinada sociedad. A esta literatura se le llama, eh, a esta rama se le llama la crítica literaria, ¿no?, que la ejerce un crítico literario, o sea, una metodología de análisis, ¿no? Y resulta que de ello saca lo que es eh, la, teo- la crítica, ¿no?, los textos valiosos para determinada sociedad, ¿no?, que, bueno, también sigue ciertas pautas. Y por último, tenemos una rama que es la historia literaria, ¿no?, que es la que va a describir el proceso cultural, ¿no?, que, que por el cual pasa la literatura, ¿no?, a lo largo de los años, desde su inicio hasta la actualidad, eh, que tiene que ver bastante con los estilos que se ponen de moda, pues, ¿no? Así tenemos que la historia literaria se encarga de dar cuenta de la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Establece una sucesión de épocas y periodos literarios a nivel general, ¿no? Sean movimientos, corrientes y en particular si fueran escuelas, ¿ya? Vamos a enfatizar bastante en esto que es la escuela, la corriente y el movimiento, ¿ya? Una escuela es básicamente un estilo que va a dominar una época, ¿no?, que da una pautas de cómo escribir, eh, se impone como moda, ¿no?, por decirlo en términos mundanos, mientras que las corrientes van a ser cómo
distintos miembros de esa escuela van a recibir o van a interpretar esas reglas, ¿no?, de que pone la escuela. Y el movimiento va a ser una corriente que destaque dentro de esas corrientes, dentro de la escuela, ¿de acuerdo? Luego tenemos pues que los movimientos y las corrientes se dividen en grupos, ¿no? En grupos poéticos, y en fin. Bien, vemos esta línea de tiempo en donde tenemos pues que una frase lapidaria, ¿no? Una frase lapidaria y certera, ¿no? Que la historia literaria es el estudio de los estilos literarios que se pusieron de moda entre los escritores en determinadas épocas, ¿no? Fue Hauser quien dijo esta frase, pues, ¿no? Que la historia literaria debía cambiar de paradigma, porque tal como se estudia a partir del estilo que está de moda, ¿no? La historia literaria excluye los estilos. Él propone una estética de la recepción, es decir, que se estudia a través de cómo el receptor, el lector, recibe la obra, ¿no? Pero eso es un tema aparte. Vamos a centrarnos en esto. Bien, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el clasicismo que se puso de moda, entre comillas, desde el siglo VIII hasta el siglo IX. El clasicismo se divide en dos etapas. Una de ellas es la literatura griega y la literatura latina, ¿no? A su vez, la literatura griega se divide en épocas, ¿no? Tenemos la arcaica o formativa, la clásica o la edad de oro, y la de decadencia, helenística o alejandrina. Asimismo, recordemos que esta etapa alejandrina coincide con el inicio de la literatura romana o latina, que tiene, ¿no?, el inicio, tiene también eh, la edad de oro, ¿no?, y su decadencia, ¿no?, donde empieza a fusionarse con el medievalismo, con el cristianismo, ¿no? Bueno, es la primera escuela literaria, ¿no?, que marca pautas de escritura, ¿no? Y siempre vamos a volver, ¿no? Hay una frase que siempre digo, ¿no?, que los griegos, lo clásico, los griegos sobre todo es como una ex enamorada, ¿no? Porque siempre vamos a volver a ellos. Ahora, o a ella. Ahora, el medievalismo quiere decir que la literatura es la etapa que le continúa, ¿no? Es una etapa mal llamada de oscurantismo científico, ¿no? Porque sí hubo escritores resaltantes, ¿no? Tenemos a Dante Alighieri. Se divide en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿no? En esta época surgen los poemas, los cantares de gesta, eh, los juglares, ¿no? Se empieza a cristianizar. Es una época marcada por el teocentrismo, ¿no? Si el clasicismo se marcaba por la belleza, la regionalidad y la simetría, el equilibrio y el antropocentrismo, el medievalismo se marca por el teocentrismo, ¿no? Que todo se explica en Dios, ¿no? Sin embargo, hay escuelas que intentan darle vuelta, ¿no? O grupos como el Dolce Stil Novo, ¿no? Que intenta modificar las enseñanzas bíblicas para darle un nuevo sentido. El Renacimiento es una oposición al medievalismo, ¿no? Vamos a ver algo que dice Rancière, y es un filósofo francés, ¿no? Que la historia de literatura es una historia de oposiciones, ¿no? Porque el medievalismo, de cierta manera, se opone al clasicismo, ¿no? Y el Renacimiento se opone al medievalismo. Se opone al medievalismo porque saca del centro de atención a la figura de Dios y pone otra vez al hombre, ¿no? El medievalismo lo que hace es retroceder hacia el clasicismo, retrocede, vuelve a los griegos, ¿no? Y revalora todos los valores griegos, revalora todo lo que es griego, lo revalora, toda su estética, su forma de escribir, su forma de ver el mundo, ¿no?, los mitos, y lo vuelve a se llama renacimiento, viene de renacer. Vamos a ver más adelante con más atención. Luego tenemos, bueno, va del siglo XV, ¿no? El Renacimiento, que es una etapa intermedia entre medievalismo y Renacimiento, ¿no? Nace en Italia y dura hasta el siglo XVI. Luego viene el Barroco. El Barroco es una escuela que surge en oposición al Renacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el Renacimiento era todo equilibrado, el Barroco es más dinamismo, más inestabilidad, ¿no? Luego en el siglo XVIII aparece el neoclasicismo, aparece en contra del barroco. ¿Qué va a ser el neoclasicismo? El clasicismo es una vuelta al Renacimiento y a su vez una vuelta al clasicismo, ¿no? Vuelve a los griegos,
pero por intermedio de los renacentistas. Ya su siglo XVIII en Francia está influenciado por las luces. Pero en el siglo XIX es donde empieza una revuelta, la revuelta romántica. Los románticos, ¿qué hacen? Rompen con todo esto, rompen con todo esto, ¿no? Es decir, bueno, se oponen a la normatividad neoclásica, pero rompen con todo y empiezan una nueva, empiezan a inventar lo que es la literatura moderna, ¿no? Los románticos, bueno, nace a fines del siglo XVIII, ¿no? En Alemania, eh, y va a ponerse de moda hasta más o menos la primera mitad, hasta 1850 más o menos, ¿no? En Europa, ¿no? Sobre todo en Francia, donde tiene más acogida. Eh, Luego tenemos el realismo, que es una respuesta al romanticismo, ¿no? El romántico se preocupaba, vivía, evadía la realidad, ¿no? Evadía, buscaba explorar el pasado, ¿no? Digamos esta clase que particularmente es una de mis clases favoritas, vamos a ver más a detalle esto, ¿no? El realismo le pone el parche, por decirlo de algún modo, al romántico, ¿no? Y y centra su crítica ya no en los objetivos, sino en lo objetivo, es decir, en la realidad. El naturalismo es una exageración del realismo, en realidad. Exagera lo que dice el realismo. Todo el realismo no es una, prácticamente es una cientificación de la literatura. El simbolismo intenta romper con el realismo y el naturalismo. ¿Por qué? Porque vuelve al arte por el arte. Ya no el arte que quiere decir algo de la realidad, sino el arte que quiere decir algo porque es arte. No el decadentismo, escepticismo, una moda, una literatura también, Oscar Wilde, Anuxio, perdón, que busca, intenta rescatar arte por el arte y sobre todo hacer una literatura ya no comprometida con la realidad, sino una literatura, por decirlo, alejada de esta, pero criticándola, ¿ya? A la realidad me refiero. Eh, el decadentismo no muestra todo el pesar de fin de siglo, del siglo XIX, muestra todo la caída, ¿no? Tiene que ver mucho con el nihilismo nietzscheano, tiene que ver bastante con la perspectiva que tenía el hombre a fin de siglo, ¿no? Y viene el vanguardismo, ¿no? Que va a haber dos etapas, las vanguardias tradicionales que van desde 1900 a 1930 y las vanguardias modernas, ¿no? Que van desde 1930 al 60. Este vanguardismo nace, no es una escuela sólida, no son múltiples escuelas que se van a unir con una sola finalidad. ¿Cuál es? Todas esas escuelas van a reaccionar contra el realismo. ¿Ya? Son muchas escuelitas o ismos que reaccionan contra el realismo y el naturalismo, obviamente. ¿No? No van a renunciar, como se dice mucho, no van a romper con el pasado, con la tradición, no, porque hay muchos vanguardistas que toman temas de lo clásico, de lo medieval, del Renacimiento, incluso el barroco, ¿no? Y bueno, así hasta que llegamos al siglo XXI, ¿no? Más o menos 1860, se irrumpe la posmodernidad en la literatura. Bueno, ya venía irrumpiendo desde el vanguardismo que empieza con abrir las puertas, pero es la posmodernidad que impacta bastante en literatura y se llama, bueno, se suele llamar posvanguardismo, que es una literatura que ya no persigue grandes obras, sino que se centra en un yo. También esperemos llegar a eso. Ahora, lo que quiero decir es que algo interesante es que, por ejemplo, clasicismo, ¿no? Siglo VIII al siglo V. No quiere decir que aquí se muera, ¿no? Que aquí acabe el clasicismo. No, no, no. No quiere decir eso. Porque aún había todavía escritores que escribían al modo clásico, ¿no? Lo mismo. No quiere decir que con llega el Renacimiento muere el medievalismo, todavía continúa. El barroco, llega el clásico, el clasicismo todavía acaba con esto, no, sino que el barroco continúa, pero ya no es la moda, ¿no? Pensémoslo así, ¿no? Por ejemplo, en los años, por decirlo, 80 estuvo de moda el rock and pop, ¿no? El 70 el rock, Beatles, en los 90 el techno, ¿no? El 2000 viene el reggaetón. El hecho de que haya reggaetón o trap en esta época no quiere decir que no hayan rockeros, ¿no? Hay rockeros, pero lo que la radio nos ofrece más, lo que está de moda, pues ese es el reggaetón, el trap. Lo mismo pasa. Cuando el barroco está
está de moda, ¿no? Es lo único, lo dominante. Hay otras corrientes, sí las hay, ¿no? Pero el barroco está ahí. Pero cuando es desplazado por el neoclasicismo, el barroco continúa de manera, es más, hasta ahora continúa, hay poetas barrocos todavía, ¿no? Eh, Montalbetti podría ser uno, poeta peruano, ¿no? Martín Adam. Eh, igual con los románticos, ¿no? O sea, románticos siguen, ¿no? El realismo todavía sigue, porque Vargas Llosa es, por ejemplo, un escritor realista, ¿no? Bien, eso es con respecto a la apreciación de la literatura, ¿no? Recordemos bastante eso, recordemos que no quiere decir que sean etapas cancelatorias, no, sino que son modas, son estilos que se ponen de moda, ¿no? De formas de escrituras o escuelas que se van superponiendo una sobre otra, ¿no? Y una va dominando la escena. Bien, acá, vamos con lo que nos interesa, las figuras literarias, ¿no? A ver, ¿qué son las figuras literarias? Son recursos que el escritor, ¿no? O el poeta, el novelista, ¿no? El escritor en general, ¿no? Porque un poeta, un novelista, un poetista, siempre son escritores, utiliza para embellecer, adornar o expresar mejor una idea, una emoción o las palabras en sí dentro de un poema. Hay un libro interesante de Lakoff y Johnson que se llama Metáforas de la vida cotidiana, donde explica que prácticamente usamos metáforas, usamos figuras literarias a cada rato, ¿no? En la vida diaria sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando alguien dice, pues que no tiene dinero, ¿qué dice? Estoy aguja, ¿no? O tengo tanta hambre que me comería una vaca, por ejemplo. Es una hipérbole, pero lo usamos en el día a día y no nos damos cuenta. Bueno, en literatura funciona de otro modo. ¿No? Ahí sí hay una intencionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque busco con las figuras, ¿qué cosa? Busco embellecer mi texto, adornarlo o expresar mejor una idea. Ahora, hay tres tipos de figuras, ¿no? Están las de fondo, las de forma y las de sonido. Las de fondo también se les llama figuras de pensamiento o de contenido. Para entenderlas, primero hay que reconocerlas, ¿no? Hay que comprender los versos en donde se halla. O sea, debo hacer un trabajo interpretativo para entender esto, ¿no? ¿Cuáles son? La metáfora, la hipérbole, la símil, la metonimia, la antítesis y el epíteto. Vamos a ver más adelante un ejemplo de esos. Las de forma son llamadas figuras de construcción, ¿no? Son reconocibles a simple vista, es decir, veo el poema y ya lo encuentro, ¿no? Por ejemplo, la elipsis, que es la omisión, el hipérbato, la alteración del orden, polisínito, es el uso repetitivo de la conjunción y, igual el asíneto y el pleonasmo de repetición. Las de sonido, llamadas figuras de dicción, son reconocidas puesto que implica una repetición o una combinación de palabras, ¿no? Siempre los sonidos van a trabajar con eso, ¿no? Con el sonido, con la expresión, por decirlo de algún modo. La anáfora, ¿no? Repetición de sonidos, la iteración es la imitación de sonidos, la onomatopeya, reproducción de un sonido, retruécano, crear sentido con los mismos sonidos, ¿no? Alterados, calambur, epífora, etc. Bien, vamos a empezar con las figuras. Vamos con vamos con estas de acá que son principales, ¿no? Bueno, la símil, no hay más atrás, no hay más atrás. La símil consiste en una comparación explícita, ¿no? Siempre tenemos que va a usar la palabra como, ¿no? O tal que, cual, no parece, por ejemplo, ¿no? Mariposa de un sueño, ¿te pareces a mi alma? En ese parece acá hay una comparación, ¿no? Está comparando a mariposa de sueño, que dice el precio es una metáfora, a el alma, ¿no? A su alma, ¿de acuerdo? Igual, ¿no? Se dice, ¿no? Era tan alto como un rascacielos. Estás comparando la altura de alguien con la altura de un rascacielos, ¿no? Es una conversión explícita, viene ya dicha, ¿de acuerdo? Bien, ahora, la hipérbole es la exageración de una cualidad, de una idea, ¿no? Por ejemplo, eras un hombre, una nariz pegado, eras una nariz superlativa, ¿ya? Aquí está exagerando la nariz de la persona, pues, ¿no? Eso lo hace Quevedo en contra de Góngora, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Te seguiré hasta el fin del mundo. Igual, es una hipérbole, ¿no? Porque comprende, pues, que vas a seguir, bueno, creo que no salís de tu casa por la cuarentena y vas a seguir a alguien a estas alturas, pues una exageración, ¿no? O de repente, ¿no? Su corazón es más duro que una piedra, también.
es una hipérbole, ¿ya? Y se dan cuenta que la hipérbole está trabajando con ideas, es una figura de pensamiento, ¿no? O de fondo también, igual que la símil. La anáfora, ¿no? La anáfora es sonido, ¿no? Es la repetición de una palabra o palabras al inicio de cada verso que conforma la estrofa, ¿no? Recordemos esto, ¿no? ¿Cómo es? Eh, son este es un verso, ¿no? Al conjunto de versos se le llama estrofa, al conjunto de estrofas se le llama poema, al conjunto de poemas se le llama poemario. ¿Ah? Entonces, en una estrofa, el conjunto de versos, yo cuando tengo al inicio una palabra que se repite, solo al inicio se le llama anáfora. Cuando va al final, se repite al final, se le llama epífora. ¿No? Bien, acá tenemos en mis cuadernos de la escuela, en mi pupitre, los árboles, en la arena, en la nieve, acá. ¿Qué se repite? Se repite en. Eso es una anáfora. Otra, el epíteto. El epíteto indica una característica inherente o sobreentendida del ser, ¿no? Es decir, me va a decir algo que ya está, ¿no? Pero lo hace para qué? Para embellecer, ¿no? La frase, ¿no? Por ejemplo, hasta que aquella eterna noche oscura. Por definición, la noche es oscura, pero está enfatizando la idea, una característica inherente, ¿de acuerdo? García de la Vega. Blanco tu ardiente fuego. Por definición, fuego es ardiente, pero está enfatizando la idea. Frío, gélido, lo mismo. Bien, bueno, creo que me olvidé de la metáfora, así que vamos a ponerla por acá. Vamos a poner acá la metáfora, ¿no? ¿Qué cosa es la metáfora? Bueno, la metáfora, vamos a servirle una simple palabra. eh, Vamos a poner una simple palabra con la metáfora. La metáfora es, para no complicarnos, es el reemplazo, es reemplazar significados. Reemplaza un significado por otro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta de esto? Pues de la siguiente manera. A ver. Imaginemos que yo voy a tener una palabra, dos palabras. Perdón. Ya dos palabras, ¿no? Tengo una palabra A y tengo una palabra B, ¿de acuerdo? Esta palabra A va a ser de repente persona, ¿no? Y esta palabra B va a ser, pongamos, montaña, ¿de acuerdo? Entonces, la semejanza, a diferencia del símil, acá no es explícita, yo tengo que deducirla, ¿de acuerdo? ¿En qué se parece una persona a una montaña? Bueno, que los dos tienen una cima. ¿Cuál es la cima de la montaña? Es pues el pico, pues, ¿no? ¿Y cuál es la cima de la persona? Es la cabeza. Si yo dijera, eh, la montaña se cubrió de nieve, me imagino, pues, ¿no? Que la montaña que de color blanco, ¿no? Y cambio yo dijera, su cumbre, la cumbre de mi madre se cubrió de nieve, reemplazo, ¿no? En mi cabeza, cumbre me remite a montaña, nieve, blancura, lo traduzco. Me quiere decir que la cabeza de mi madre se llenó de canas, ¿no? Entonces, esto me lleva a decir que hay dos tipos de metáforas. Tenemos, por un lado, la metáfora donde A es B, ¿no? Donde se da de frente el cambio. Por ejemplo, puedo decir, ella es, no pongamos románticos, pongamos, no sé, la vida es dura, pongamos, ¿ya? La vida es dura. A ver, la vida no es algo palpable, la vida es algo abstracto, ¿cierto? Pero en cambio, la dureza sí es algo sensible, es lo que se puede sentir.
Entonces, acá vemos que hay una metáfora, ¿no? En cambio, el otro tipo de metáfora es A por B, donde se da el reemplazo directo, ya es una metáfora directa, ¿de acuerdo? Acá ya se da, ya no, ya no lo hago, o sea, lo hago de manera directa. Por ejemplo, pensemos en esto, lo de acá, la persona en montaña, ¿no? Voy a poner eh, la cima de mi madre se hizo de nieve. La palabra cima, ¿qué está haciendo? La palabra cima me está, vamos a poder saltar por acá. Ah, ahí está. La palabra cima, la palabra cima me está llevando a la palabra cabeza. Disculpen la letra. No acostumbro usar mouse para escribir, pero bueno. Mientras que nieve, ¿a qué me remite? Me remite a canas. Siempre un consejo para interpretar metáforas es que traten de visualizar, ¿no? Con un dibujo la metáfora, pues, ¿no? Bien, esos serían los dos tipos de metáfora. A es B, A por B. La metáfora directa y por reemplazo, ¿ya? Esta es la metáfora pura, es la más difícil. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy a borrar todo esto para continuar. Bien, acá. Acá tenemos más, unas más figuras, ¿no? Más explicadas. Acá está la metáfora. Bueno, no se lee bien, pero dice que la comparación específica, es decir, sin expresar el nexo correspondiente. O sea, no hay ni cómo ni parece, ¿no? Por ejemplo, los suspiros escapan de su boca de fresa, ¿no? Boca de fresa. Esa palabra, eh, fresa. ¿Fresa qué quiere decir? Color rojo. Bueno, acá lo explica. Boca y fresa se comparan por el color rojo, ¿no? Que es una comparación, ¿no? Y bueno, hay otra también la comparación, relación entre dos elementos por la semejanza y las realidades que designan, ¿no? Como perro olvidado que no viste, mm, que, que no deja huella ni olfato, ¿de acuerdo? La comparación es la símil, en otras palabras, ¿no? La hipérbole es la exageración, la antítesis es la contraposición de dos palabras o frases que están opuestas, ¿no? Y siempre va a estar en una misma estrofa, un mismo verso a veces, ¿no? Por ejemplo, vivir sin vivir, ya hay uno, ¿no? Es en mí y de tal manera espero que muero, ahí está otra antítesis, porque no muero. ¿Ya? La expresión vivir, ¿no? Y morir se van a contradecir, son antítesis. Pleonasmo es la repetición de palabras innecesarias. Ojo, no confundir con un epíteto. El epíteto es inherente, el pleonasmo ya es innecesario, ¿no? Por ejemplo, temprano madrugó la madrugada. Bueno, ahí ya hay una redundancia, ¿ya? Que también es otra figura, pero no vamos a ahondar en eso. El pleonasmo quiere decir, es una repetición, por ejemplo, podría ser también cansado de cansancio, ¿no? O exhausto de cansancio, ¿de acuerdo? Eh, pero, ¿para qué sirve?
cuando usamos las palabras, las repeticiones en poesía, se usa para enfatizar bastante una idea. ¿Ya? No olviden eso, por favor. El epíteto, como les dije, no es un adjetivo que destaca una cualidad inherente al sustantivo, ¿no? Verde pasto, negra noche, blanca nieve, etc. La ironía sugiere cierta ridiculización, ¿no? O dice eh, de un modo distinto, un modo socarrón, algo que debería estar expresado, ¿no? Por ejemplo, comieron eh, una comida deliciosa sin principio ni fin. Bueno, ahí está una ironía, pues, ¿no? El hiperbatón es la alteración del orden normal de la oración. Nosotros sabemos que la oración se conforma por un sujeto y un predicado, ¿no? El sujeto tiene su modificador directo, su núcleo sujeto, su indirecto, el predicado, su núcleo predicado, sus complementos circunstanciales, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, la mañana cayó la mañana entró por mi ventana. Ese es mi verso normal. Pero si aplico hiperbatón diría, por la ventana la mañana cayó. No se ha alterado. Mi circunstancial, que es por la ventana, pasa adelante, ¿no? Y pone la mañana el sujeto y luego el verbo. Pues no se ha alterado el orden. La perífrasis consiste en indicar una persona o cosas indirectamente, ¿no? Dice, es del año de la estación Florida. Bueno, se asemeja bastante a la metáfora, ¿no? Del año estación Florida, ¿a qué remite? Remite a la primavera, pues, ¿no? Sinécdoque, esa es asignar una palabra, un contenido más, eh, más amplio que el habitual, ¿no? Por ejemplo, tiene 20 primaveras, ¿ya? En vez de primaveras en primavera está contenido lo de año, ¿ya? Es una figura de fondo, pues, ¿no? Bien, aliteración es la reacción de sonidos semejantes, ¿no? Para producir, por ejemplo, si quiero reproducir el sonido de las aves, ¿no? O el sonido de la abeja, ¿no? El suave susurro silencioso. Esa S, el zumbido, pues, ¿no? O puede ser el viento también, el deseo del viento. La onomatopeya es la reproducción de los sonidos naturales, ¿no? Toc, 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 ¿no? Toc, ya van a la puerta, por ejemplo, ¿no? Wow, dijo el perro, etcétera. ¿No? Tenemos también la anáfora, que le explicamos que es la repetición, ¿no? Tenemos la sinestesia, que es cuando dos sensaciones se van a presentar en el mismo verso, ¿no? De manera simultánea. Por ejemplo, yo pongo eh, el dulce el dulce olor, ¿no? O el olor frío de la muerte. Ya, sabemos que el olor se siente mediante la nariz, el olfato, ¿cierto? Mientras que el frío se siente mediante el tacto. Hay dos figuras. Ojo, algo importante es que las figuras literarias siempre no aparecen solas, aparecen siempre en mancha, por ejemplo, ¿no? A veces en un verso encontramos dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? O también una figura literaria puede ser dos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, eh, la mujer que amo es como, es como una estrella fugaz, ¿ya? Ahí el cómo me dice que es una comparación, pero estrella fugaz me está diciendo, me está comparando la velocidad, ¿no? O lo efímero que es la mujer amada. ¿No? Ahí tenemos una metáfora simple, ¿no? Atentos con eso siempre. La personificación o prosopeya es darle cualidades humanas a los objetos inanimados, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, ¿no? La tierra abrió su boca para decir un terremoto. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La tierra abrió su boca. Tenemos una metáfora de lo que es un terremoto, pero también tenemos una personificación, ¿no? Donde se le atribuye características humanas a la tierra, que abre la boca que no tiene, ¿no? Bien, un pequeño ejercicio está acá, ¿no? Es un poema de Abraham Valdelomar y dice así, ¿no? Cobardía. Abre el pozo su boca,
como vieja pupila. Sin lágrimas el ñorbo se envejeció trepando. El horno que en la Pascua cociera el bollo blando, como una gran tortuga silenciosa, vigila. La araña en los rincones, nerviosa y pulcra hila, la artera geometría de su malla enredando, las abejas no vienen de libar como cuando miel destilaba el pecho que ahora dolor destila. Los restos de mi dulce niñez busco en la oscura soledad de las salas en el viejo granero y solo encuentro la honda tristeza del pasado. El corazón me lleva por el viejo granero y encuentro en los despojos viejos decapitados el caballo de pino del que fui caballero. Cobardía de Abraham de Lomar. Hay una figura que no la mencioné que se llama oxímoron, ¿no? Es cuando se va a poner dos palabras contradictorias, ¿no? Por ejemplo, nieve mojada, nieve caliente, o de repente lenta rapidez, ¿ya? Ese es un oxímoron. A ver, ¿qué encontramos acá? Recuerden que se va a hacer el análisis de figuras literarias mientras aparecen. Yo leo así, ¿cierto? Leo en esta dirección. Yo siempre, uno siempre lee en esta dirección, ¿cierto? Lee de acá para acá. Y llega acá y baja, y va bajando, ¿cierto? Entonces las primeras figuras que debo yo atender son las figuras que están aquí. Por ejemplo, si acá dijera, abre el pozo su boca como vieja pupila, y abajo diría, abre las lágrimas, y abajo abre el horno, ya, ahí, acá primero, acá en este pozo, abre el pozo su boca, aquí yo encuentro qué cosa, una metáfora, ¿o no? Sí, pero también encuentro qué cosa, una prosopeya. La ley que se inventaban a la vez, ¿no? ¿Cómo? Acá y acá. Acá hay una símil. Acá. Ya, le decía, ¿no? Si decía, abre el pozo su boca como vieja pupila, vamos a anotar lo que encontramos primero, ¿ya? Tenemos una metáfora, luego encontramos bueno, metáfora, una prosopeya, una símil, ya. Y recién, si hubiera abajo en el segundo verso, hubiera una palabra que diga, abre lágrimas, el ñorbo, ahí habría una anáfora, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo creo que si veo mi poema, por ejemplo, acá, en el segundo verso, ¿no? Lala. Yo te digo, y yo te pregunto, ¿qué figuras hay acá? Tú dices de frente, acá hay una anáfora, acá hay una anáfora. No, está mal. Primero lees acá, ¿no? La araña en los rincones, nerviosa y pulcra, hila. Acá, bueno, acá hay una aparente personificación. Eh, eh, sí, hay una personificación y recién hay una, con recién hay una anáfora. ¿Perdón? Sí, atentos con eso. Bien, sigamos. Pupilas sin lágrimas, ¿no? Pupilas sin lágrimas. Qué hermoso. El ñorbo se envejeció, otra vez una personificación, trepando. El horno que en la Pascua cociera el bollo blando, acá que hay una hipérbaton, pues, ¿no? ¿Cómo sería? El horno que cociera en la Pascua el blando bollo, ¿no? Que cociera el bollo blando en la Pascua, en todo caso. ¿Ya? Acá hay una símil, como una gran tortuga silenciosa. Acá también hay una metáfora, se dan cuenta, ¿no? Imagínense ustedes el horno, ¿no? Como si fuera capaz una tortuga, ¿no? Acá está creando imágenes, ¿no? Es una metáfora. La araña en los rincones, nerviosa y pulcra hila, otra, una personificación. La artera, acá hay anáfora, la artera geometría de su malla enredando. La artera geometría, que hay acá, una adjetivación, un posible epíteto, ¿no? Artera geometría, malla enredando. Las abejas no vienen de libar,
como cuando miel destilaba el pecho, que ahora dolor destila. Acá, que hay? O una comparación, acá una comparación, hay una comparación, pero también hay una, a ver, hay una comparación, pero también hay una hiperbatón, pues, ¿no? Los restos de mi dulce niñez, acá, dulce niñez, hay una aparente pleonasmo, busco en la oscura soledad, acá que hay oscura soledad, ¿no? Bueno, epíteto, bueno, aunque no siempre, ¿no? Bueno, estamos un poquito, ¿no? De las alas en el viejo granero y solo encuentro la honda tristeza, ¿no? Acá hay una exageración, acá hay una exageración también, ¿no? Oscura soledad, es una exageración, es una hipérbole. Acá también, honda tristeza del pasado, acá hay una exageración, es como su dolor. El corazón me lleva por el viejo granero, otra vez, el corazón me lleva, el corazón, una metáfora, ¿ah? Y encuentro en los despojos viejo decapitado el caballo de pino del que fui caballero. Otra y pelota, ¿no? Bien, vamos a continuar con el siguiente. Acá es una canción de un cantante argentino, al cual yo admiro mucho, se llama Santiago Bernuevo. Vamos a Vamos a ver qué nos dice, ¿ya? Vamos a escucharlo para poder, recuerden que algo importante con respecto a las metáforas y con respecto a las figuras literarias es que están tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta, ¿no? Y una forma de darnos cuenta es a través de la música, ¿no? La música tiene bastante contenido literario, sino que no nos damos cuenta, ¿ya? Eh, bien, vamos con esto. Se llama el
Bien, además de escuchar la letra y eh, analizar narrativamente, ¿no? Hay una narrativa en esto, pues, ¿no? Se pueden estar los paisajes, ¿no? Cómo van es una narrativa visual, ¿no? Vamos a centrarnos solamente en la letra, ¿ya? Vamos a escucharlo poco a poco para poder descuartizarlo. No. Ay, nena, soy tu famoso, nena. Ahí tenemos dos versos, ¿no? Hey, nena, soy tu gomoso nena, o nena, soy tu gomoso nena, ¿ya? En la primera vemos que hay una epífora, ¿no? Porque coinciden solamente los finales. Sigamos. Paisaje, ¿no? Una mirada velada. Si se dan cuenta, repite el pienso en vos, ¿no? ¿Por qué repite? Porque quiere enfatizar esa idea, ¿no? Repetición enfatiza eso. Ahí, me di cuenta que soy un robot, ¿no? Soy, como si no ser una metáfora, pues, ¿no? Me di cuenta que soy un robot. ¿Por qué? Con sentimientos. Gomoso. Ya. Ahora, ustedes se preguntarán qué es ser gomoso, ¿no? Bueno, hay dos definiciones. Gomoso quiere decir, es una persona que es presumida con su aspecto físico y se cuida bastante, pero también es una persona que es muy pegajosa, ¿no? Que tiene ciertas cualidades de goma, ¿no? Que se apega mucho a alguien, ¿no? Entonces, él dice que, me dijo, soy tú gomoso, o sea, que está orgulloso de esa persona. Vamos a ver, de presumirla en este caso. Otra epífora. Se dan cuenta de algo, ¿no? De repente entonces esto de mi corazón porque está enfatizando la idea, ¿no? Es como es una persona presumida, está, bueno, estamos en problema de interpretación, pues se puede hacer con estas figuras, ¿no? Está repitiendo la idea de dar algo, desprenderse de algo importante que es el corazón, pero, y vieron la imagen del avión, el avión está diciendo, pues, que este está aterrizando, ¿no? Es como que si este gomoso, esta persona vanidosa, estuviera aterrizando en la realidad, ¿no? Es una metáfora visual. Y me dice que juegues con él también, ¿no? Bueno, acá podemos ver el descenso, pues, ¿no? Ha descendido, ¿no? Y bueno, en otro plano que no hemos visto ahora, ahora estamos solamente en literarias y un poquito de interpretación, vemos que ha cambiado de escenario, pues, ¿no? Que está en el presente, ¿no? El soy presente, pero luego pasa a un tiempo pasado. Esa noche fue, él fue, ¿no? Bueno, eso vamos a verlo tal vez en otro curso, un taller de narrativa podría ser, o perdón, de poesía para analizar canciones.
Bien, ¿no? Bueno, rescatable, miren, como la mirada la calle, ¿no? Como si ya hubiera pisado tierra. Lo rescatable de esta canción, y bueno, lo resaltante, ¿no? Es el uso de epíforas, las repeticiones, ¿no? Que nos llevan a un desprendimiento del sujeto, ¿no? Para desprenderse de algo importante y aterrizar, ¿no? Dejar de ser gomoso, de ser el gomoso, ¿no? Para ser un gomoso de alguien, ¿no? Pertenecerle a alguien. Bien, continuemos. Tenemos otra, perdón, acá, ¿no? Es una canción de Versus Garabat, ¿no? Que vamos a ver cómo nos ayuda esta canción. Bueno, hay un error de escritura, pero vamos a pasárselos. Bueno, lo que vemos ahí hasta ahora es, ¿no? Hay una pequeña metáfora, ¿no? Barriletes de mi corazón. Un barrilete es una especie de cometa, pues, ¿no? En cierta jerga argentina. Bueno, y uso bastante del ritmo, ¿no? De la rima, un rima asonante. Acá vemos cómo cambia la palabra frasco como la palabra mujer o cuerpo por frasco, ¿no? Que también es, esa sería una metáfora. Ese todo cambio, también cambio yo, es un ser más retruécano, ¿no? Se crean un sentido, se crean otro sentido usando las mismas palabras, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, decimos, todos para uno, para todos, ¿no? Son las mismas palabras, sino que alteradas el orden, cambia el sentido. Estás explicando por qué te escondiste y para dónde irás. Mándame una carta. Bueno, acá vemos, ¿no? Es una súplica, ¿no? El hablante lírico, el yo lírico está suplicando a la persona que se dirige, ¿no? Es curioso, ¿no? La imagen del barrilete que está volando, ¿no? Y la persona que está abajo, ¿no? Es como que estuviera maniobrando algo que está por encima de él y que y que esto que está por encima de él, ¿no? Que es una metáfora, una imagen construida de ella, del ser amado, lo domina, ¿no? Y por eso está suplicando, ¿no? Y también recordemos que el inicio dice, ¿no? Vuelve el primer amor. O sea, es como que es una etapa que no se supera, ¿no? Vamos a seguir escuchando.
El tiempo y te idealizo más con pues, virginidad. Yo con la presente. No, acá. ¿Cuántas veces de virginidad? Ahí, ¿cómo flota esa sensación, no? Ella está otorgando una característica, es una metáfora porque a la sensación le está corporizando, ¿no? El ser humano puede flotar, pero esta sensación está dando cuerpo, ¿no? Le entrega una, le está haciendo que flote, ¿no? Algo abstracto, está dando corporeidad para que pueda eh, elevarse, pues, ¿no? Es una metáfora. Ahí tenemos una símil. Otra vez el ruedo. Ya, hasta ahí. Bueno, sigue rogando, ¿no? Hasta aquí se ve mucho empleo de metáforas, de corporizaciones, sinestesias también, si no recuerdo mal, y es notable cómo ahora cambia el ritmo, acelera. Es un paralelismo, ¿no? Estaciones, recuerdos, cosas materiales, ajá, los barriletes, ya, metáfora, un retruécano. ¿No? Bueno, es una canción que es como les dije, ¿no? La red está por encima, ¿no? De decir, y no puede controlarlo, ¿no? Es una canción también interesante. Vamos con lo que continúa. ¿Qué más de Sabino? Vamos a ver. A ver, Maestro Sabino. Arenas movedizas. Del título, Arenas movedizas, ya dice mucho. Son los paratextos. Cuando veo los títulos se llaman paratextos, ¿no? Que nos da información del texto. Uy, ahí hay una antítesis y un oxímoron, pues, ¿no? Mañana cuando es tan pequeño, oxímoron. Es un buen oxímoron. Mañana cuando era tan pequeño. Eso es una metáfora bajo un silo de betún. Eso es una personificación, prosopeya. Una metáfora del despertar, del amanecer.
Es personificación, metasellos que agonizan. Otra vez, metáfora. Eso es una personificación. Personificación. Otra personificación. Está personificando el horizonte, una persona. O personifica una exageración. Prosopeya. Repetición, ¿no? Que está haciendo énfasis en eso. Bueno, si se dan cuenta, ¿no? Pasa de un cielo de betún a un cielo regaliz, que es un color más claro, ¿no? Es como que una especie de tránsito de la noche al día, ¿no? Es interesante ese tránsito, pero interesante, ¿no? Es un tránsito que va del, o sea, lo normal es que del día a la noche, pues, ¿no? Pues esto al revés, y se refuerza con la idea de mañana cuando era más pequeño, ¿no? O sea, del pasado, en vez de ser más adulto, ser grande, es pequeño, ¿no? O sea, esto es una contradicción toda la canción, pues, ¿no? Bien, eh, con eso sería todo, ¿no? Espero que la clase les haya gustado, espero que eh, poder resolver sus dudas, ¿no? Estoy para servirles, para ayudarles. Muchas gracias por su atención. Espero que la clase haya sido dinámica, divertida y que no se olviden que las metáforas están en todos lados, ¿no? Que las figuras retóricas literarias están en cualquier lado. Gracias.